Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a esta maravillosa reunión de Iglesia en Casa. Gracias por permitirme entrar a su casa, a su hogar, a su familia, y de igual manera gracias por permitir que la palabra de Dios entre no solo a su hogar, a su familia, sino también a su corazón, a los corazones de todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar el último mensaje respecto a este ciclo maravilloso del sentimiento al carácter, los quiero invitar para que se suscriban a este canal. Suscríbase aquí en la parte de abajo de la pantalla, está el botoncito, la campanita de la suscripción, suscríbanse. De igual manera les agradezco si ustedes dejan sus comentarios, esos comentarios maravillosos que escriben exaltando la palabra de Dios, exaltando el ministerio maravilloso de la Iglesia Cristiana Pacto de Amor. Dejen ese mensaje para que otras personas también los vean, los lean y se animen a seguir a esa persona maravillosa, ese ser maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, que ha transformado nuestras vidas, que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha llevado del sentimiento, de los sentimientos, de las emociones al carácter, a ese maravilloso carácter de decir sí cuando tenemos que decir sí, de decir no cuando tenemos que decir no. Lo invito entonces, amada iglesia, para que hoy recibamos el último de este pequeño ciclo. Fueron apenas 4 mensajes, pero que tengo la certeza y la seguridad que son y han sido de una gran edificación para todos y cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver, le reitero, el cuarto, que se llama reflejar el carácter de Dios, reflejar el carácter de Cristo, que eso es, en última instancia, esa es la razón de ser de todo cristiano. Yo lo invito entonces para que vayamos a la carta a los Romanos, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 19, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Antes ustedes se guiaban, se dirigían por los sentimientos y las emociones que los llevaban o los incurrían a tomar decisiones, acciones que no eran tan buenas, que no eran tan necesarias, justas, lo que nosotros necesitábamos o lo que nosotros requeríamos. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Es decir, más bien llévenlos hacia el carácter de Cristo. Hoy, como les decía, concluimos este pequeño ciclo llamado del sentimiento al carácter. Y como pudimos darnos cuenta a lo largo de estos 4 mensajes de edificación, el ser humano es un cúmulo de emociones, lleno de emociones. Todas ellas, para bien o para mal, afectan a la persona. De una manera alegre, de una manera esperanzadora, como también de una forma de tristeza, de amargura, de dolor, que lleva al desánimo, a la desesperanza. Pero lo interesante de este ciclo es haber abordado la enseñanza de no dejarnos dominar por las emociones. Ese ha sido el punto central y neurálgico de esta edificación, de no actuar ni tomar decisiones bajo la influencia de los sentimientos, bajo la influencia de las emociones. Por el contrario, el llamado del Señor es a dominarlas y saberlas manejar. Porque los sentimientos, lo vimos, los sentimientos y las emociones no son malas, son buenas. Incluso hay momentos en los cuales uno puede decir que la tristeza o ese sentimiento de desánimo pues generó en la vida de alguna persona algo positivo después. O sea, lo importante es saberlas manejar y saberlas manejar tanto en el interior, en el corazón de las personas, como en el exterior, es decir, en la relación de sí mismo, en su relación consigo mismo y en su relación con los demás, para que esos sentimientos no me afecten tanto a mí ni afecten también a las demás personas. La enseñanza que hemos recibido y que estamos recibiendo y que hoy concluimos es a dominarlas y, por supuesto, llegar a desarrollar el carácter de Cristo. Ese es el punto crucial de este ciclo. Pasar
de una vida manejada por sentimientos y emociones a una vida manejada con el carácter de Cristo desarrollado en nuestra vida. Algunas personas pensarán que es muy fácil decirlo, y yo siempre he dicho que es muy fácil decir las cosas, es muy fácil decirle a las personas cambien, es muy fácil decirle a las personas perdone, es muy fácil decirle a las personas congréguese, es muy fácil decirle tantas cosas que nosotros anhelamos y deseamos que las personas hagan o ejecuten. Lo complicado es llevarlo a la práctica, es que ponerlo por un hecho. Entonces aquí cabe muy bien la pregunta, bueno, ¿y cómo se forma el carácter? ¿Cómo desarrollamos el carácter? A veces la persona, pues aun cuando confundimos los términos de carácter a temperamento, que no se trata de esto de aclarar lo que es el temperamento y lo que es el carácter, pero muchas veces las personas le dicen, ¿sí? Es que su carácter es muy, usted tiene mal genio, usted tiene mal carácter, ¿por qué no cambia? ¿No? Pero ¿qué es el carácter? ¿O cómo desarrollamos el carácter de Cristo en nuestra vida? Nosotros ya hemos visto que el carácter de Cristo reflejado en la palabra de Dios es que Él no se dejaba dominar por lo que Él sentía, sino que de una u otra manera Él estaba dirigido, encaminado por el deseo, por la voluntad del Padre, por la misión en la cual había venido a esta tierra a desarrollarlo. Para que nosotros podamos comprender qué es el carácter, cómo desarrollar el carácter, para poderlo entender la práctica, permítanme hacer una adaptación de una reflexión muy conocida que yo la he escuchado y creo que muchos la han escuchado, que dice, que no sé si tiene algún autor, no sé si es de algún autor o es de un dominio anónimo, dice esta reflexión: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Esa es la expresión que siempre la hemos escuchado y que a la luz hoy de la comprensión, para poder entender lo que la palabra de Dios nos dice, permítame, yo quiero utilizar esta frase, esta reflexión, viéndola a la luz de la palabra. Si esta frase nos dice lo primero, que si sembramos nosotros un pensamiento, vamos a cosechar un acto, una acción, una obra. Un pensamiento sembrado con la palabra de Dios. Si yo me pongo a pensar, si mis pensamientos son sembrados con la palabra de Dios, pues nos dará como resultado actos que reflejan dicha palabra. De eso es lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice que lo que expresa la boca, ¿sí? Lo que está diciendo la boca es lo que hay en el corazón. Los pensamientos que están en ese corazón, que no es el corazón físico que no es como órgano vital del ser humano, sino que es ese cúmulo de pensamientos, de emociones, de sentimientos que está allá adentro, pues de esa abundancia de lo que hay ahí, pues nuestra boca lo va a expresar. Entonces, un acto es una acción, es dar un paso, es hacer un cambio. ¿Y qué es lo que determina ese acto, ese paso, esa acción? Un pensamiento previo. Un pensamiento previo. Entonces, todas las personas tienen pensamientos y por lo tanto esos pensamientos los llevan a tomar decisiones o acciones, a hacer actos, a ejecutar actos. Yo pienso y digo, tengo hambre. Pues yo me paro de aquí inmediatamente, por supuesto al finalizar esta transmisión. Si tengo hambre me paro de aquí, me voy para la nevera y yo saco un bocadillo. Ese bocadillo es fruto, ese acto es fruto de un pensamiento que yo tuve gracias a un sentimiento, gracias a una emoción. Pero si nosotros todos esos pensamientos y esos actos, como dice la misma palabra de Dios, llévalos a Cristo, todo pensamiento sujeto a Cristo, pues esos cambios se van a convertir en unos hábitos, esas acciones se van a convertir en unos hábitos, es decir, repetitivos, que van a mantenerse por la perseverancia en nuestra vida, se van a mantener siempre, siempre, siempre ejecutándolos. Esos actos de pensamientos que provienen de la palabra de Dios, esas acciones repetitivas, si usted me permite utilizar, que se han convertido hábitos en nuestra vida, es lo que nosotros siempre denominamos como estilo de vida.
Cuando nosotros le decimos a una persona, no, es que yo no le estoy compartiendo a usted una religión, yo no le estoy compartiendo una religiosidad, yo le estoy compartiendo a usted un estilo de vida. Es decir, lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy manifestando es que Cristo Jesús ha cambiado mi manera de pensar y me ha llevado a ejecutar una serie de actos que son constantes y perseverantes que determinan que mi vida ha cambiado, porque todos mis actos han cambiado. Eso es un hábito, un estilo de vida. Y es llevar una vida, por supuesto, si está fundamentada en la palabra de Dios, pues es una vida con disciplina, una vida disciplinada que pone en práctica la palabra de Dios. Solo así se desarrollará el carácter. Y ese carácter de Cristo es lo que nos lleva a un destino. ¿Y cuál es el destino al cual el carácter de Cristo nos quiere llevar? Porque si nosotros utilizamos esta reflexión en el contexto del mundo, pues nos va a llevar a un destino distinto, diferente. Nos va a llevar al destino de la prosperidad, al destino del éxito, al destino del bienestar, etcétera, etcétera. Pero si nosotros lo llevamos al pensamiento fundamentado en la palabra de Dios, pues el destino va a ser la vida eterna, que es en última instancia el propósito de la misión de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Si nosotros hemos comprendido esta pequeña reflexión inicial, entonces sí podemos entenderemos el consejo que nos da la palabra de Dios en el versículo que nosotros acabamos de leer, que lo voy a leer ya con todo su contexto, no únicamente el versículo 19, que fue el que le leí, sino vamos a leer unos versículos contextuales, aquí en Romanos, en el capítulo 6, pero ya vamos a iniciar la lectura en el versículo 18. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, habiendo sido liberados del dominio de los sentimientos y de las emociones, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Ahora ustedes están en el carácter de Cristo. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana, porque como no es comprensible el carácter de Cristo, entonces yo tengo que hablar, dice Pablo, con unas limitaciones humanas para que ustedes me comprendan, para que ustedes me entiendan. Hablo en términos humanos por las limitaciones de la naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo, todos los miembros de nuestro cuerpo, para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Antes lo ofrecíamos nosotros con todos esos sentimientos y funciones que nos llevaban más a situaciones difíciles. Ofrézcanlas ahora para servir a la justicia, al carácter de Cristo que lleva a la santidad, que lleva a desarrollar ese carácter de Cristo. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, le estoy leyendo el versículo 20, estaban libres del dominio de la justicia. Cuando ustedes estaban viviendo con sentimientos y emociones, pues no había carácter en ustedes, porque el carácter es fluctuante. En Santiago nos habla del hombre de doble ánimo, del que sube, del que baja, del que hoy dice sí, mañana no, en media hora sí, en media hora no. Tengo ganas de comer algo, pero no sé de qué. Y quiero comer, no, mejor no. No, es que tengo hambre, pero no es que tengo hambre. No sé, es que tal vez sí o tal vez no. Yo sí, yo quiero, no, sí, voy a la iglesia, no, pero tal vez no. No, es que, ¿para qué? No, yo sí quiero servir, no, pero no. Es que, no, a mí me dijo no, es que me dijo el otro. No, es que vivo por emociones, vivo por lo que el otro dice, vivo por lo que el otro hace, que si hace algo me hace sentir mal, entonces yo tomo la decisión, me quedo, me voy, hago esto, etc. Esas son el doble ánimo. El doble ánimo que hace que tu vida sea hoy una cosa, mañana otra. Y yo te quiero decir algo. Si algo no nos gusta hoy y creemos que nosotros por nuestros sentimientos y emociones vamos a tomar algo que nos va a gustar mañana, estás totalmente equivocado. Porque tus acciones de sentimientos y emociones van a hacer que lo que pruebes mañana también vas a tener esas mismas dudas de que sí me gusta, de que no me gusta, de que sí, de que no. ¿Hasta cuándo? Hasta que se desarrolle el carácter de Cristo. Y cuando tengamos el carácter de Cristo, nuestro sí es sí en medio de toda tribulación. Nuestro sí es sí en medio de toda dificultad. Nuestro no es no en medio de cualquier adversidad. Nos sostenemos y nos mantenemos.
no huyendo, no corriendo, sino manteniéndonos en la perseverancia de Cristo. A eso es lo que nos quiere llevar la palabra de Dios. Versículo 21. ¿Qué fruto cosechaban ustedes antes? ¿Cuál era el fruto que cosechaban ustedes? Cosas que ahora los avergüenzan y que conduce a la muerte. Pero ahora, cuando están en el carácter de Cristo, que han sido liberados del pecado, que han sido liberados del yugo de los sentimientos y de las emociones, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Iglesia, yo creo que todos somos testigos de que hay vidas de personas que están a nuestro alrededor, quizá nuestra propia vida, y yo lo que más le pido a Dios es que perfectamente uno diga, esa es mi vida, yo soy ejemplo de vidas que son radicalmente cambiadas por la palabra de Dios, radicalmente cambiadas por el mensaje de la palabra de Dios. Hombres y mujeres con carácter firme. Cuando hablamos nosotros del carácter firme, no son hombres y mujeres que gritan, que mantienen el grito, que mantienen la fuerza, que mantienen el poder, que mantienen la autoridad, porque para eso muchas veces se malinterpreta lo que significa el carácter. No, hombres y mujeres que se han convertido en testimonios verdaderos. Hombres y mujeres que enfrentan las circunstancias. Hombres y mujeres que enfrentan la adversidad. No juzgando ni criticando como lo hemos visto a lo largo de este ciclo, sino haciendo cambios en sus vidas, generando cambios en las vidas de los demás. Eso es lo que nosotros debemos reflejar, que Cristo Jesús ha hecho cambios en nosotros, que nosotros podemos, de la misma forma como nosotros podemos amar, de la misma forma como nosotros podemos tener misericordia hacia los demás, también tenemos el suficiente carácter para decirle al otro que está actuando mal, para decirle y obrar al otro que está actuando de una manera que no es consecuente con lo que predica. Eso se llama carácter, eso se llama enfrentar a la realidad con lo que es. Y para hacerlo, pues es necesario despojarse de algunas cosas, porque nosotros no podemos ser testimonio, no podemos nosotros desarrollar la autoridad de Cristo en nosotros mismos y en los demás si primero no nos despojamos de algunas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas que nos debemos despojar? Mire que en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, nos invita a despojarnos de la vieja naturaleza con todas esas prácticas mundanas. El despojarse de la vieja naturaleza es despojarse de esos sentimientos y emociones que te hacen tomar decisiones que no son acordes con lo que Dios desea y con lo que tú deseas. Despojarse de esa vieja naturaleza es despojarnos de la mente corrupta, la mente corrompida por la carne. A veces nosotros creemos y decimos, es que son corruptos, y creemos que la corrupción, como la misma palabra de Dios dice, es que huele mal, está descompuesta. Pero es que la corrupción no está en el robo, la corrupción no está en la depravación sexual, la corrupción no solo está en el asesinato, la corrupción no solo está en actos aberrantes, la corrupción simple y llanamente está en que tú le dices a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se corrompe. Algo sencillo. Algo que tú crees que de pronto lo estás manifestando y tú lo estás expresando, de que esa situación la consideras mala para ti, pero esa situación te conviene. Es decir, personas que viven bajo la influencia de los engaños, del engaño del corazón, personas que viven bajo la influencia de las mentiras. Y eso de igual manera también lo reitera la palabra de Dios en la carta a los Efesios. Pablo los exhorta a los Efesios de una manera confrontante, de una manera dura. Si usted lee la carta a los Efesios, es de una exhortación durísima. Los trata de torpes, torpes, de incrédulos, etc. ¿Qué dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios? Que se nos ha enseñado a nosotros a quitarnos el ropaje de esa vieja naturaleza, a quitarnos ese ropaje, a quitarnos todo ese lastre
como dicen en la palabra de Dios en Hebreos, ese lastre que nos estorba, ese pecado que nos asedia, ese lastre que está lleno de sentimientos y emociones afectadas por el pecado, y poner más bien, en Hebreos 12 nos dice, poner más bien nuestra mirada en Jesús, ponerla en Jesús. Nosotros sabemos que el mundo es un mundo de injusticias. Nosotros no podemos esperar a decir que yo hoy me levanto y salgo de mi casa y todo lo que yo encuentre en el camino va a ser justicia para mí porque yo soy cristiano, con mayor razón. Nosotros vamos a encontrar actos de injusticia y yo le quiero manifestar algo. Quizá usted de pronto lo ha pensado, lo ha reflexionado y lo ha comprendido o lo está comprendiendo. Muchas veces esos actos de injusticia no solo no los encontramos en el mundo, sino también en la iglesia. Quizá de pronto en la misma iglesia encontramos actos más de injusticia que allá fuera en el mundo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, hay que poner la mirada en Jesús. Jesús es el carácter de la imagen divina y debemos vivir como Él vivió, por fe, no por emociones. Si a Cristo Jesús no le hubiera gustado algo que estaban haciendo y él inmediatamente se devuelve para la casa y no, papá, yo allá no vuelvo porque es que allá no son testimonios. No, Jesús no vivió por emociones, Jesús vivió por fe. Las emociones son importantes, como lo hemos visto a lo largo de este ciclo, pero no deben determinar tu relación con el Señor. Una emoción no debe cambiar tu relación con el Señor. No debe cambiar el propósito de Dios en tu vida. Al contrario, tus estados emocionales, esos estados emocionales deben ser el resultado de tu fe, el resultado de tu obediencia. Si hay algo que está pasando en tu corazón, si hay algo que está ocurriendo en tu interior, lo que debes hacer es que eso se debe sujetar y se debe someter en obediencia a la palabra de Dios. Un cristiano no debe pasarse la vida con expresiones emocionales, saltando de aquí a allá, haciendo esto, tomando estas decisiones, hoy pensando una cosa, mañana otra, justificando unas cosas, justificando sus cambios, justificando sus acciones por todos esos sentimientos y emociones. Debes entender que así yo ha sido llamado a vivir por fe en Dios y en sus promesas. Hace unas 2 semanas hablábamos en la palabra, a través de la palabra de Dios acerca de las promesas de Dios. Solo así nosotros reflejaremos el carácter de Dios. Solo así, iglesia, vamos a reflejar el carácter de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Somos el reflejo de la palabra de Dios. Estamos siendo transformados y santificados por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Esas maravillosas promesas que Dios nos ha dado y que una de ellas, hablamos el domingo, que el Espíritu Santo que está en nosotros es la garantía de las promesas. Él nos cambia haciendo que el reflejo de su carácter sea más claro, sea más diáfano, sea una evidencia para todos. Amén, iglesia. De igual manera, en la palabra de Dios y especialmente en las bienaventuranzas, y yo lo invito para que usted después de la transmisión pueda dedicarle un tiempito a leerse esas bienaventuranzas. En las bienaventuranzas que se encuentran en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, encontramos el sometimiento de las emociones o el sometimiento a las emociones. Mire que en el versículo 3, si quiere acompáñeme de una vez, váyase al Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Si usted quiere, aquí de pronto tenemos un tiempo. A veces yo me inquieto y yo me preocupo por lo extenso porque las personas se cansan viendo una pantalla y de pronto no se pueden concentrar como si se pueden concentrar en la iglesia, y yo lo entiendo, es entendible, es comprensible, y por eso deseamos que el mensaje sea mucho más corto a través de la transmisión, pero a veces hay tantas cosas que expresar, hay tantas cosas maravillosas que decir, que cuando uno se concentra, uno está concentrado en lo que está haciendo, en lo que está diciendo, el tiempo se le va rapidísimo, el tiempo se le va muy rápido, cuando verdaderamente yo estoy siendo alimentado por ese espíritu. El domingo, después de la reunión, tuvimos nosotros con un grupo de personas que estamos en el estudio, estudiando, desarrollando la forma que Cristo Jesús está mostrando y generando en cada uno de ellos. Una persona de la iglesia decía, pero ¿cómo así ya se terminó el tiempo?
Y ya nos había pasado 1 hora y media en discusión, en oración, en reflexión en torno a la palabra de Dios acerca de su forma. Cuando uno está concentrado, cuando uno está ávido, cuando uno tiene sed, pues el tiempo se le pasa rápido porque su mayor preocupación simplemente es recibir ese alimento. Y yo espero entonces que sea eso cuando usted se conecta a esta transmisión informal, usted reciba ese deseo de alimentarse, de encontrar respuestas a la pregunta, pero a través de la palabra de Dios, porque este es un ser humano igual que cualquier otro, como usted o como cualquier otra persona que comete todos los mismos errores que cometemos, y por eso estamos nosotros agarrados de la palabra de Dios. En Mateo, en el capítulo 5, en el inicio, están las bienaventuranzas. Y ahí en las bienaventuranzas es una enseñanza maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 nos dice: dichosos los pobres de espíritu. Ahí nosotros estamos viendo que es una invitación maravillosa de Jesús a someter una emoción para desarrollar el carácter. Es el llamado a someter, a sujetar, a dominar una emoción. ¿Y cuál es esa emoción? La desconfianza. La desconfianza. Nosotros desconfiamos de todo, nosotros no creemos en nadie, nosotros, etcétera, y lastimosa y desgraciadamente llegamos a la relación con Cristo en las mismas condiciones, con desconfianza. Y lo que el Señor más desea es que nosotros confiemos en Él. Confiar en Él es someterse, sujetarse a la voluntad de Dios. Es creer que eres insuficiente, los pobres de espíritu, y que dependes siempre de Dios. Creer en la voluntad de Dios antes que creer en la tuya. Dichosos los que dominan el sentimiento de desconfianza. Amén, iglesia. En el versículo 4 encontramos la expresión dichosos los que lloran. Dichosos los que lloran. Usted y yo hemos probado las lágrimas, nuestras propias lágrimas. Y sabemos que nuestras lágrimas no es que sepan a sal, no son saladitas. Sabemos que son saladitas, pero las lágrimas es una bendición maravillosa porque desahogan. Dichosos, dichosos los que lloran. Dirigido a los que buscan cosas, porque ¿por dónde surgen las lágrimas? Buscan cosas que los guía a la satisfacción. Yo estoy buscando esto porque eso me satisface y porque eso lo que... Pero no lo encuentran. Y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y pasan los años y siguen buscando algo que quiere satisfacer su corazón y no lo encuentran. Y cuando no lo encuentran, adivinen lo que hacen. Lloran. Lloran. Dichosos los que lloran. Dichosos los que dominan la queja constante, porque la vida se vuelve una queja constante, y yo no puedo, y yo no alcanzo, y yo no consigo, y yo no tengo, y yo no sé, etcétera, etcétera. Es una queja constante. Por eso el Señor nos invita a reflexionar sobre esta expresión maravillosa de dichosos los que tienen una aflicción santa. Una aflicción santa, porque al tener una aflicción santa van a tener el gozo genuino de una bendita esperanza de poder comprender que esto también pasará y que vamos a tener cosas mucho mejores. En el versículo 5, perdón, en el versículo 5 dice: dichosos los humildes. Ya usted, al escuchar esta expresión, dichosos los humildes, yo creo que inmediatamente a usted le recuerda la predicación, el mensaje de la semana pasada, respecto a la ira y al orgullo. Siempre nosotros tenemos el deseo de impactar, de querer mostrar, de hacernos a una imagen, de que los demás vean en nosotros una imagen, la imagen de que, no sé, de pronto la imagen
de que tenemos sabiduría, de que tenemos conocimiento, de que tenemos dominio de grupo, de que tenemos nosotros dones o de que tenemos talento y nos queremos mostrar. Siempre nuestro acto es mostrar, ¿no? Es como en el colegio, yo recuerdo mucho el estudiante que en todas las exposiciones quiere hacerlas. Yo la quiero hacer, yo hago la exposición, yo quiero hacer la cartelera, yo quiero hablar, porque quiere mostrar que él es el que mejor hace las carteleras, él es el que mejor hace, que cuando el maestro sale del salón, yo cuido el salón, yo anoto a los que molestan, yo esto, y si uno pregunta quién desea, yo. Vemos nosotros esa manifestación y esta expresión maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Dichosos los humildes es un llamado a la sumisión, es un llamado a menguar, es un llamado a resignarse a los designios de Dios. Si Dios me quiere a mí poner en ese lugar, gracias Señor, yo para allá voy. Pero si Dios no me quiere poner a mí en ese lugar, yo no voy a tratar de trepar por la pared, por los árboles, por las cabezas, por las sillas de los demás, para mostrarme. Dichosos los que dominan el orgullo, la soberbia. Amén, iglesia. En el versículo 6 encontramos otra enseñanza maravillosa. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Espectacular. Un llamado ¿a qué? A controlar tus propias acciones, porque si hay algo que nos invita a nosotros a actuar, es el hambre, la sed, y especialmente de justicia. Cuando vemos que nosotros no están desarrollando actos de justicia, entonces inmediatamente nosotros gritamos, ¡bum!, reaccionamos, porque consideramos que lo que están haciendo con nosotros es injusto. Eso es algo injusto y por lo tanto manifestamos nosotros unas acciones, pero esas acciones están controladas no por el Espíritu Santo, sino que están controladas por ese sentimiento, esa rabia, esa ira, por esa emoción que está buscando justicia. Y por eso es un llamado al autocontrol, es un llamado a la rectitud moral, a la rectitud espiritual. Entonces podemos nosotros sintetizar esta expresión diciendo: dichosos los que dominan el sentimiento de venganza. Esa venganza que, yo tengo que justicia viéndolo al otro pobre, mal y llevado. Por otra parte, en el versículo 7 encontramos otra expresión: dichosos los compasivos. Es un pedido a relacionarse con otros. Los compasivos es esa misericordia, esa compasión que nosotros anhelamos que otros nos tengan, que compadézcame, es que sienta misericordia, porque es que yo vivo en una miseria, ¿no? Es el deseo de ser entendido, pero al mismo tiempo también es el deseo de entender a otros. Y es el llamado a desarrollar compatibilidad, a desarrollar lo que llamamos en el argot popular química, comprensión entre el uno y el otro. Es decir, yo comprendo, yo debo entender. Cuando las personas están actuando de una manera injusta con uno debe entender, es decir, pues yo trato de comprender, pero es que si esa persona es orgullosa, ¿usted cómo va a creer, a entender que esa persona lo va a venir a usted a abrazar humildemente? No, ¿cómo cree usted que esa persona va a ser compasivo con usted? Jamás. Una persona orgullosa jamás va a ser compasiva con usted. No crea eso. Cuando se acercan y tratan de mostrar compasión, uno inmediatamente se da cuenta que dice: no, papito, es que esa compasión está disfrazada, ese orgullo está disfrazado de compasión, de misericordia. De eso tan bueno no dan tanto. Algo está buscando aquí. Y por eso es el llamado de Dios a través de estas bienaventuranzas, el llamado de nuestro Señor Jesucristo a soportar con paciencia nuestras aflicciones y ayudar a las aflicciones de los demás. Ayudar a las aflicciones. Por eso el Señor nos dice: dichosos los que han vencido la indiferencia. Porque cuando nosotros no somos compasivos con los demás, cuando nosotros no vemos la misericordia de los demás, porque somos indiferentes.
Y por eso, dichosos los que han vencido esa indiferencia, y dichosos aquellos que vencen esa indiferencia y se ponen en el zapato de los otros y pueden comprender con compasión, con misericordia, por qué están actuando de una u otra manera. En el versículo 8 encontramos otra de las maravillosas expresiones de nuestro Señor Jesucristo en esas bienaventuranzas. Dichosos los de corazón limpio. Dichosos los de corazón limpio. ¡Wow! Ya sabemos nosotros, inicialmente decíamos que de verdad, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tenemos un corazón limpio, pues tenemos unos pensamientos limpios, tenemos unas acciones limpias, tenemos unas decisiones limpias. Es la capacidad de saber, la capacidad de expresar, la capacidad de compartir lo que tú sabes, lo que tú sientes, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo que tú tienes en tu corazón, con sinceridad. Con sinceridad. Sin menoscabar en el otro, sin acabar en el otro, sin lastimar al otro, sin dejar al otro, sino antes por el contrario. Hacerlo reflexionar al otro. Mire que yo esto lo he aprendido mucho en mi vida, no en mi vida pastoral, en mi vida secular, en el mundo, en mi relación con el trabajo, con todo, he aprendido mucho de esto. Y es que muchas veces nosotros recibimos situaciones difíciles, actos difíciles, comportamientos difíciles con uno. Y que lo han afectado. Y me afectaba la relación de pronto con mis jefes, la actitud soberbia, la actitud orgullosa. Tantas cosas que las personas hacen con uno y a uno le toca tragar entero. Pero yo aprendí que uno no es ni apartándose, ni juzgando, ni criticando como uno va a hacer la labor. Porque es que definitivamente de lo que ellos tienen en su corazón, eso es lo que se va a ver. Es lo que se va a ver. Entonces, no van a ser tan sinceros. No van a ser tan sinceros como uno lo anhela y como uno lo desea. ¿Y cómo yo los puedo llevar a la sinceridad? Pues siendo testimonio, expresando con sinceridad mis sentimientos, mis emociones, sin ir a rayar en la crítica y en el juzgamiento. Porque el verdadero cristianismo está en el corazón, empieza en el corazón, no está fuera de ellos. No solo son manos limpias lo que nosotros debemos mostrar, las manos limpias son la expresión de que yo soy cristiano, de que muchas veces comparamos y decimos, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo en la iglesia esto, yo en la otra iglesia hacía esto, yo en esta iglesia hacía esta, en esto. No, sino mostrar la pureza de tu corazón, de la sinceridad de tu corazón para expresar aquello que nos gusta o nos disgusta, simplemente siendo ejemplo ante aquellas personas que nos lastiman, que nos mortifican, para enseñarles cómo se debe actuar. Eso es dominar el engaño del corazón, porque el corazón nos engaña. Y de la forma como las personas actúan con nosotros, el diablo viene y nos engaña para que nosotros actuemos de la misma forma. Y la mejor forma es haciendo frente, siendo testimonio, siendo ejemplo. Usted lo va a ver como lo he comprobado yo, que con el tiempo las personas se admiran de la actitud que Cristo Jesús nos da a nosotros en ese momento y que después cosechamos un fruto agradable. En el versículo 9 nos dice, dichosos los que trabajan por la paz. La paz es un llamado a acrecentar tu energía, tu pasión, tu capacidad. ¿Para qué? Para unir, para convocar en medio de la dificultad. Porque nada sacamos nosotros que cuando se presentan dificultades, cuando se presentan problemas, cuando hay disonancias, cuando hay caracteres, temperamentos diferentes, cuando hay expresiones diferentes, inmediatamente yo digo, no, aquí no, adiós, y yo me largo, y yo me voy. No, Dios nos ha dado a nosotros una capacidad, la capacidad de unir. Yo le digo, siempre le he manifestado a mi esposa, le digo,
A mí me encantan los chicharrones, entendiendo los chicharrones como las dificultades, los conflictos, porque muchas veces en esas dificultades Dios hace cosas maravillosas. Y yo no diría muchas veces, todas las veces. Nos enseña cosas espectaculares. Lo que pasa es que hay que saberse enfrentar a los chicharrones. Hay que saberse enfrentar a las dificultades, no generando más candela, no llevando más palos, no llevando más fuego, no llevando más candela, no llevando más ira, no llevando más orgullo, no llevando más soberbia. ¿No? Es con la comprensión, con la actitud nuestra, hacemos ver el comportamiento inadecuado de los demás. Para eso debemos usar nuestra energía. Para eso debemos usar esa capacidad y esos dones que Dios nos ha dado para unir y no para desunir. Dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos los que en medio del conflicto, en medio del problema, en medio de la dificultad, se dan cuenta que si yo estoy viendo esta desunión, si yo estoy viendo este problema y Dios me lo está mostrando y Dios me está afectando a mí, porque es a ti que te está afectando en medio, porque todos los demás viven bien, están felices. El único que recibe injusticias, el único que tiene problemas, el único que todo el mundo lo critica, el patito feo eres tú y tú te sientes como patito feo. Y Dios te está diciendo, ¿por qué te estoy eligiendo a ti como patito feo? ¿Por qué no eligió a Cristo para morir? ¿Por qué no lo eligió a Pedro? ¿Por qué no lo eligió a Mateo? ¿Por qué no eligió a Santiago? ¿Por qué no eligió a Pablo? No, lo eligió a Cristo. Cristo es el patito feo. ¿Y qué tal si Cristo en el momento de la adversidad sale corriendo? Dice, chao, hasta luego. No, papito, hasta luego. No, porque Cristo es el que tenía la capacidad para unir. Dichosos, dichosos, dice la palabra de Dios, la iglesia. Dichosos los que trabajan por la paz. Y nuestro Señor Jesucristo trabajó por la paz. Por la paz con Cristo, por la paz con Dios. Nosotros perdimos la relación con Dios. Nosotros entramos en un conflicto de guerra con Dios por el pecado. Y viene Cristo ¿a qué? A unir. Nosotros somos llamados a unir, a convocar. Y si tenemos que decirle a este, está bien, está mal, a este tenemos que decirle negro, verde, azul, rojo, lo que tenemos que decirle, tenemos que decirle. Tenemos que hablar. Hay que expresar, combinar nuestros esfuerzos, combinar nuestras habilidades con otros. ¿Para qué? Para ser forjadores de paz, para ser portadores de esa paz. Es una disposición pacífica para amar y disfrutar la paz. Cuando nosotros vemos que en nuestro hogar, que en nuestra casa hay divisiones, cuando nosotros vemos que nuestro hijo coge para un lado, que nuestro hijo hace esto, que nuestro esposo o nuestra esposa ejecutan acciones contra uno, contra otro, pues somos nosotros los llamados a unificar, a unir, ¿sí? A vencer ese conflicto, esas situaciones, a llevar paz a nuestra casa, paz en nuestro hogar, paz en nuestra iglesia. Es decir, a vencer el egoísmo, de que si esto a mí no me gusta, entonces yo me voy de la casa, me voy del hogar, me voy del empleo, me voy del trabajo, me voy de la iglesia, me voy del corazón de Cristo. Versículo 10. Dichosos los perseguidos. Dichosos. ¿Quién no se ha sentido perseguido? Iglesia, esta es una invitación a aceptar las diferencias, a aceptar las críticas. Nosotros no somos una monedita de oro, una perita en dulce que le caigamos bien a todo el mundo. No. Es una invitación y Dios nos ha dado la facultad a través de la palabra de Dios. Dios nos ha dado el poder del dominio propio. Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para no dejarnos vencer por la provocación. Porque es que el enemigo, el diablo, busca a las personas con las cuales tú convives. Busca a las personas con las cuales tú tienes sueños, tú tienes trabajos y empieza a envenenar corazones, pensamientos, acciones. Y tú no debes dejarte provocar por ellos. Aún en medio de burlas, aún en medio de expresiones disonantes, aún en medio de críticas, de juzgamientos, Dios nos hace un llamado a la tolerancia, al respeto, a expresar la inconformidad
con respeto, demostrándole a los demás que a nosotros no nos dominan los sentimientos y las emociones porque tenemos el carácter de Cristo. Amén, iglesia. En el versículo 11 de las bienaventuranzas, dichosos los que son insultados. ¿Te han insultado alguna vez? A veces no necesitan palabras para insultarnos. No necesitan. Pero muchas veces las palabras que no son insulto, sino que las palabras que se convierten en consejos, las palabras que se convierten en adulos, las palabras que se convierten en exhortaciones, muchas veces están llenas y cargadas de insultos. Por eso es un llamado a dominar las expresiones que deshonren a los demás. Debemos cuidar muy bien nuestra lengua. Debemos cuidarnos de las mentiras, de los engaños, de los insultos. Es cuidar las calumnias, los chismes. Amada iglesia, como usted puede ver, el Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo, además de predicar tantas verdades y tantas revelaciones, comienza con las bienaventuranzas, nos ayuda, este Sermón del Monte, estas bienaventuranzas nos ayuda al trabajo del cristiano en el manejo de las emociones. Ahí las podemos entender. Ahí podemos ver reflejado el dominio de las emociones. Cuando nosotros somos cristianos maduros, y un cristiano maduro no es aquel que dice y hace otra cosa, el que dice y hace lo que siempre ha dicho. Cuando somos cristianos maduros, nuestra vida no se regula por caprichos, porque hoy amanecí con sí o hoy amanecí, así sea una injusticia. Pero es que mi vida no se tiene que manejar por caprichos. No, ni reacciones a caprichos, porque es que el capricho puede ser del otro. Y como el otro está encaprichado, que porque eso tiene que ser así, 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 entonces yo reacciono frente a eso y ejecuto una acción que en lugar de mejorarme, me va a desmejorar. No, amada iglesia. El manejo de nuestras emociones debe sujetarse al área de la disciplina. ¿Y cuál es la disciplina en la palabra de Dios? ¿A qué se refiere tener una vida disciplinada en la palabra de Dios? No es que tú te levantes a las 6 de la mañana y que hagas el desayuno en la misma tacita y que cueles el café en el mismo colador y que le eches la misma azuquita con la cucharilla y que pongas en la mesa el mantelito donde tú pones y la cucharita a tanta distancia de esto y levantarte a esta hora, desayunar a esta hora, bañarte a esta hora, salir a esta hora, hacer esta cosa. No se refiere única y exclusivamente a ese tipo de disciplina. Se refiere al dominio propio. El manejo de nuestras emociones debe sujetarse al dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y ahí nosotros tenemos que confrontarnos y decir, esto que yo dije, esto que yo hice, esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, no demuestra dominio propio. Y si no demuestra dominio propio, entonces el Espíritu Santo no está dando esos frutos que yo digo que dan. Nuestra meta como cristianos es estar motivados, iglesia, a vivir una vida que agrada a Dios. Por eso Jesús razona con nosotros por medio de las bienaventuranzas y se dirige a las emociones con las que la gente trata. Te da una guía para reflejar el carácter de Cristo, una vida para reflejar una vida como Dios manda, que no es sumergiéndote en tus problemas, no es alejándote, no es rumiando tus circunstancias, es compartiendo, es sintiendo, es actuando como Cristo actúa, como Cristo actuó y como Cristo actuará. Eso es lo que le agrada a Dios. Pasar de los sentimientos al carácter de Cristo para que el final sea como el final de Cristo. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por esta bendita palabra, por este bendito mensaje, por este consejo maravilloso, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, en el cual tú nos enseñaste a llevar todos nuestros sentimientos a la cruz.
todos esos sentimientos de injusticia, de dolor, de orgullo, de soberbia, de necesidad, tantas cosas, Señor, que tenemos en nuestro corazón, y son esas cosas que nos hacen actuar y obrar de una manera desmedida. Nosotros sabemos y reconocemos, Señor, que por nuestros actos hemos lastimado el corazón de los demás. Nos han lastimado a nosotros, Señor. Pero en lugar, Dios bendito, de juzgar, de criticar, hoy tú nos has invitado a que nosotros llevemos esos sentimientos y esas emociones a la cruz de Cristo, para que a través del carácter de Cristo nosotros podamos reaccionar como Él reaccionó. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición haber terminado este ciclo confiando en Dios. El próximo ciclo va a ser también de una gran edificación, así esperamos, porque todo lo que viene de la palabra de Dios es muy edificante. Pero ¿sabe qué es lo más importante que edifica nuestra vida? La obediencia. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, no cuando obedecemos al hombre, no cuando obedecemos al pastor, no cuando obedecemos al papá, a la mamá, al líder. Claro que sí, honramos, porque ellos son nuestros padres, porque ellos son nuestros guías, porque ellos nos dirigen, pero la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Dios, es lo más grande y lo más importante que nosotros debemos acatar en nuestra vida. Si Dios lo dijo, es verdad. Si Dios lo dijo, hay que obrar. Yo los bendigo, nos vemos con el poder de Dios el próximo domingo en la casa del Señor. Y gracias por este espacio maravilloso, gracias por sus mensajes, gracias por esos sentimientos que son compartidos, sentimientos de amor, de bienestar, de cuidado. Gracias por su fidelidad y gracias por sus oraciones. Que el Señor me los bendiga. Hasta pronto. Chao.